Hola amigos, aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Ayer me puse a grabar un vídeo, estuvo bien, bueno, pero lo que pasa es que se quedó cortado. Se cortó, no sé por qué, se cortó el teléfono, no sé si ya no me quedaba espacio o lo que fue. El caso es que el vídeo se quedó cortado. Y todo lo que había dicho estaba muy inspirado, estaba como lleno del Espíritu de Dios, estaba llegando ese mensaje muy fuerte a todo el mundo. Y yo me estaba sintiendo muy pleno, muy feliz, porque sabía que esa energía, esa vibración iba a llegar a todo el mundo. Y estaba muy contento por todo lo que estaba emanando y fluyendo, ¿no? Era un mensaje de esperanza, de esperanza. Hablaba de cómo Dios nos consuela a nosotros y cómo ese consuelo que Dios nos da, esa energía, ese bienestar, ese gozo, con esa misma beneficio o bendición, podemos nosotros también estar bendiciendo o impartiendo dones o un espíritu, algo a la gente, una energía positiva para tratar de que la gente vea y vea el valor y tenga esa, digamos, determinación de querer servir, reconciliarse con Dios. Eso es lo importante. Y precisamente estamos viviendo en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? Que si Ucrania, que si los israelitas, que todo, que si Israel, que la guerra por aquí, guerra por allá, y bombo y platillo hay un par de guerras, ¿no? Y lo que mucha gente no entiende todavía es que hoy en día hay alrededor de 60 conflictos en diferentes sitios del mundo. O sea, no es una guerra ni dos, son muchos conflictos en el mundo, mucha guerra y mucha desgracia. Por norma general, una guerra suele dejar varios ejércitos. Un ejército de viudas, un ejército de lisiados, un ejército de miseria y de muertos. Eso es lo que trae la guerra. Y nosotros los cristianos sabemos que estas guerras son completamente ilícitas. No son guerras que Dios haya mandado, ni que Dios haya dirigido, ni que Dios haya ordenado. Es algo que, por motivos que no podemos definir exactamente cuáles, pues ocurren y ahí están, ¿no? Y de hecho, pues hay una profecía en la Biblia que dice que en la parte final de los días, una de las señales que habría es que habría guerras e informes de guerras. Y en eso es en lo que estamos, ¿no? El problema es que hoy en día, pues, cuando vemos la exhibición ostentosa que hacen de las armas que tienen, y si supiéramos la cantidad de dinero que cuestan esas armas, la cantidad de dinero que se gastan tan solo en probar esas armas, la cantidad quizá de miles de millones que se gastan en probar esas armas, nos quedaríamos atónitos, ¿no? Y no podemos entender cómo en un mundo que podíamos vivir que fuese un paraíso, un vergel, con los medios industriales que tenemos, la tecnología que tenemos, con todos los medios de transporte, todo lo que tenemos hoy en día, podíamos estar viviendo todos en un auténtico paraíso, en un vergel. Por supuesto, disfrutando de todo eso que es lo que todos queremos: paz, amor, armonía, felicidad, disfrutar de convivir, de compartir, de todos los valores maravillosos que viven en el ser humano, porque el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene una serie de cualidades maravillosas, como es el amor, como es la bondad, como es la misericordia, como es la generosidad, como es la belleza, o sea, tantas cosas que podemos estar viviendo a plenitud en nuestro interior y con el Espíritu de Dios, ¿no? Y vemos que no. Pero la pregunta, que es a lo que yo voy, es este espontáneo que nos quiso avisar, la polución, la modernidad que nos llama, la polución que nos mata, y después te convierten en un mártir porque quieres ser antinuclear, quieres ser antiguerras, quieres ser anti todo, y ves que no. O sea, el hombre ideal, que vive en el idealismo, la orden del cielo es: apártate, sepárate, no vas a cambiar nada, esto va de mal en peor, y olvídate. Y es la impotencia que tiene todo el ser humano. Por una parte, el ser humano no piensa en morir, nunca está pensando conscientemente en morir, porque como Dios nos creó con la eternidad, el propósito de Dios era que viviéramos eternamente,
En nuestro corazón pues no tenemos esa inquietud de que vamos a morir. Como nos pasa por ahí, como si no pasase nada, ¿no? Lo cierto es que sí, que vamos a morir y que deberíamos ser muy conscientes de eso, ¿no? Y prepararnos para lo que viene después de la muerte. Pero la pregunta, que yo siempre voy por los cerros de Úbeda de vez en cuando, es: ¿se acabarán algún día las guerras para siempre? ¿Se acabará algún día todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta catástrofe, todo esto? Porque tú puedes ser hoy en día un hombre muy amoroso, muy cariñoso, con muchos amigos, creer verdaderamente en el poder del amor, en el poder de la amistad, en el poder de las cosas buenas, y puedes ser tan idealista que pensar que esa fuerza, ese poder, si todos nos uniéramos pensando, adorando o sirviendo a Dios, que se podría eliminar, ¿no? Mucha gente piensa que orando, pidiéndole a Dios, pues que se va a parar todo esto, ¿no? Como si fuese, no sé, que Dios influyese en los gobernantes y ellos realmente decidiesen parar las guerras, ¿no? Pero bueno, dramatismo. Claro, Jesús lo dijo: manténganse orando constantemente, estén orando constantemente, oren constantemente, manténganse constantemente haciendo oración y ruego, para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Hay una serie de cosas que están destinadas a suceder y por lo tanto van a estar sucediendo hasta el fin. Pero entonces la pregunta persiste: ¿pero algún día se podrá eliminar todas las guerras, toda la maldad, todo el odio, toda la violencia que hay? ¿Todo esto se va a poder eliminar algún día? Pues la respuesta es que sí. ¿Y quién va a traer la solución a todo esto realmente? Por eso es lo que se habla muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que se canta en muchas iglesias, y es el deseo ferviente, importante, de la mayoría de los cristianos del mundo, de los creyentes del mundo. De hecho, desde el siglo I, desde el siglo I, cuando estuvo Jesucristo y los apóstoles, siempre hubo como grupos que siempre profetizaron en su tiempo que llegaría el fin del mundo. No como queriendo desear el fin del mundo, sino como queriendo desear que Cristo regresara del cielo con gloria y realizase ese nuevo mundo o ese paraíso literal aquí en la tierra, ¿no? Porque la promesa de Dios es que va a hacer de la tierra un paraíso literal y en ese paraíso pues no va a haber guerras. Una de las cosas que no va a haber es guerras. No va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber ningún tipo de enfermedades, ni va a haber odio, ni rencor, no va a haber vejez y no va a haber guerras. Vamos a disfrutar de completa paz. Es más, la Biblia profetiza que Dios va a coger a Satanás, el diablo y sus demonios, que son los que han creado toda esta maldad, toda esta guerra, toda esta violencia, y los va a arrojar al abismo y va a poner un sello sobre ellos para que no mientan más, para que no puedan seguir extraviando más a las naciones, hasta, por lo menos en un periodo de 1000 años. Después la Biblia profetiza que el Satanás será soltado otra vez después de los 1000 años y por culpa de que él vuelva otra vez, pues millones y millones de personas serán otra vez destruidas, arrastradas a la destrucción. Porque no nos olvidemos, Dios, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de lo que se propone todo lo bueno. Todo lo bueno es lo que está hablando de Dios. Todo lo malo lo trae Satanás, el diablo y sus demonios. El sufrimiento, el dolor, las injusticias, las enfermedades, la vejez, la muerte, todo es producto de algo que produjo Satanás cuando engañó a Adán y Eva en el jardín de Edén
y ellos, desgraciadamente, desobedecieron a Dios. A partir de ahí se genera una maldición que se extiende a todos los hombres y por eso dice la Biblia que por culpa de eso todos estamos muriendo. Muriendo porque ya nacemos con una tara de imperfección y no nos queda otra. Pero Dios, ahora por medio de Jesucristo, nos da la esperanza, la salida, la solución y nos da la garantía de que cuando Jesucristo regrese en gloria, es lo que llamamos la parusía o la segunda venida de Jesucristo, pues entre otras cosas se acabarán para siempre las guerras. Ya no habrá más guerras. Por lo menos durante 1000 años viviremos completamente en paz sin estar hostigados o maleados por esa bestia impresionante que es Satanás el diablo. Yo os he explicado muchas veces que Satanás el diablo es un asesino, un homicida, un asesino. Pero he dicho, no digo que sea un homicida, un asesino. No, hay que hablar con palabras muy claras, un cruel asesino que se deleita, disfruta con el sufrimiento humano. Le gusta ver a la gente sufrir, le gusta ver a la gente que están pasándoselo mal, que tienen dolor, que tienen tribulaciones. Le gusta traer las peores desgracias que pueda asumir las personas. Satanás, el diablo, es un cruel asesino, cruel, malvado, que se deleita en el sufrimiento humano. Ya solo por eso, por desligarse de ese ser tan malévolo, tan maligno, tan violento, tan malo como es, porque todo lo malo lo ha traído él, pues ya las personas solamente por desligarse de él deberían de reconciliarse con Dios. Yo cuando veo a toda esta gente que ponen los cuernos en los conciertos o que ponen letras en sus camisetas o dicen cosas como diciendo que somos de Satanás o como si fuera de broma, ¿no? Verdaderamente me da mucha pena y claro, estoy completamente convencido que es como dijo Jesucristo: perdónanos, Señor, porque estos no saben lo que hacen. Para que supieran realmente quién es Satanás, el tremendo horror, el tremendo dolor, el tremendo sufrimiento, la tremenda crueldad que lleva trayendo aquí en esta tierra, por ejemplo, con las guerras, las crueldades, todas las barbaridades que se ven en esta tierra son obra de Satanás y de sus demonios, y vemos todo ese horror. Ya solamente por ver ese horror y saber que es obra de Satanás, de sus demonios, de esa fuerza mala, ya la gente debería decir, pues yo no quiero tener nada que ver que tenga que ver con ese ser malévolo, perverso, asesino, ese cruel malvado que se deleita en el sufrimiento de las personas. Yo no quiero ese que nos trajo el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, la vejez, la muerte, todas las desgracias que de aquí vienen, es todo por una maldición que acarreó ese ser sobre los seres humanos. Y los seres humanos, en vez de ser inteligentes y volcarse por el que quiere solucionar para siempre eso, pues no se dan cuenta del privilegio, de la bondad que es de ponerse de parte de Dios. Que como dice la Biblia muy bien, por ejemplo, acerca de Jesucristo, habla del Salvador, alguien que te tiene que salvar, que te tiene que liberar de algo tan terrorífico, de algo tan malo. El Redentor, el Salvador. Se llama Jesucristo el Salvador del mundo, que además quita el pecado del mundo, te limpia, te libera, te purifica, te llena de gozo, de felicidad, de plenitud. Son tantos los motivos por los que el ser humano debería de pensar, reflexionar un poco y querer ponerse de parte de Dios, querer servir y adorar a Dios de la manera correcta. Tantos los motivos. Y uno grande, pues ejemplo, es saber eso, que todo lo malo lo trajo Satanás aquí, las huestes de Satanás, y que encima lo que viene es todavía peor, porque traerá una gran tribulación como la cual no ha habido ni volverá a suceder, con la cual muchas personas desearán la muerte, va a haber un tremendo dolor, un tremendo sufrimiento. Dice Jesucristo que si Él no interviene, nadie se salvaría. Dice, yo tengo que intervenir desde el cielo, tengo que regresar del cielo a esta tierra
porque si yo no intervengo, aquí no se salva nadie. Pero por causa de mis escogidos, voy a cortar esos días, el que queda demostrado de una vez para siempre que el ser humano no tiene la capacidad para gobernarse a sí mismo sin Dios. Porque son escogidos, aquellos días serán acortados, si no ninguna carne se salvaría, dice Jesucristo. Y está hablando de esa gran tribulación que traerá Satanás, que le dará el poder a las bestias, que traerán toda esta horror que viene, que va a venir, ¿no? Pero sí, nosotros los cristianos tenemos la seguridad, tenemos la confianza y tenemos la esperanza segura de que Dios va a solucionar definitivamente y para siempre todo esto. Pensar en los miles de años que los gobiernos, organizaciones de todo tipo, organismos de todo tipo, han tratado de buscar una solución para este mundo. ¿Cuántas variedades de gobiernos ha habido? ¿Cuántos tipos de gobernantes ha habido? Quizás han luchado, quizás muchos gobernantes cuando llegaron al poder iban con su visión era realmente hacer algo positivo, algo bueno. Sabemos que hay muchos cristianos, muchos pastores cristianos o muchos líderes cristianos que son verdaderos creyentes en Dios y en Cristo y que han querido ascender a la política porque han pensado que desde esa posición podrían cambiar algo o hacer algo positivo por su nación, por la gente, por mejorar las condiciones de ahí. Pero claro, por muy buena voluntad que tengas, no es la buena voluntad que tú tengas ni lo que tú quieras, es obedecer a Dios. Y Dios dice, sepárense, apártense. Mi reino no es de este mundo. Si tú te metes en la política queriendo arreglar algo, por desgracia lo único que va a pasar es que tú te vas a acabar corrompiéndote y te vas a corromper y te vas a apartar de Dios. Y ya Dios sabe, ¿no? Pero seguramente que si alcanzas un puesto de liderazgo político, te vas a ver abocado a hacer cosas que tú jamás harías si no te vieses abocado a esas cosas. Porque detrás del mundo está Satanás, es el gobernante de este mundo y el que rige entre bastidores. Y por eso vemos la otra cara de la moneda, las barbaridades que hay. La gente muriendo de hambre, los gobiernos gastándose miles de millones en armas, cuando si los reinos de la tierra, esto lo han hecho grupos de rock, grupos de musicales, que arrastran millones de personas por todo el mundo, han hecho una propuesta a los gobiernos, que si solo reducían el 0,00003% de lo que gastan en armas, eliminarían el hambre del mundo, eliminarían la miseria del mundo, solo con eliminar del presupuesto que tienen para armas el 0,00003%. Quitarían todo la... Ha sido muy... Que como sabéis, el movimiento hippie que hubo, por ejemplo, ese movimiento hippie, junto con quizás con muchas iglesias, hicieron marchas y auténticas manifestaciones que llevaron a sacar a los ejércitos, por ejemplo, Estados Unidos a la calle, pidiendo la paz y gritando por la paz. Que queremos paz, que queremos la paz, que no queremos la guerra del Vietnam, que no queremos la guerra ni aquí ni allá, que nadie quiere la guerra. Guerras, cosas que nadie deseó, que nadie nunca quiso. Y todo el mundo estamos clamando por la paz. Quizás los que tenemos paz lo damos por sentado, pero tenemos que estar tan contentos de aquella paz, de que no tengamos miedo que caiga una bala silbando a tu lado. O sea, pero si le echamos un poco de imaginación, primero tenemos que estar muy agradecidos y después sí, pues es lógico que queramos pedir a Dios y pedir a los gobernantes y a toda la gente que rige este mundo, queremos paz, parar todo esto. Pero también les decimos, no vais a poder, inútiles, no vais a poder jamás, porque vosotros tenéis poderes superiores de poderosos seres celestiales que os rigen, Satanás, el diablo y sus demonios, que os van a llevar a la destrucción. A una destrucción tan horrenda que si Cristo no interviene, dice Jesucristo que aquí no se salva a nadie. ¿Os imagináis dónde vamos a parar? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está todo
la tecnología, dónde está toda la industria, porque fijaros, solamente con los avances industriales que hay hoy en día, que aquí que haya gente pasando hambre, que nos falte de nada con los medios industriales que tenemos hoy en día. Podríamos estar cultivando tierra en el desierto, podemos, o sea, hacer con los medios de transportes que tenemos, podemos estar viviendo todos de maravilla si hubiese una conciencia de Dios, si creyéramos que Dios realmente, si hacemos las cosas bien, nos va a beneficiar, nos va a favorecer. Si creyéramos en la ley que dijo Jesucristo, se siega lo que se siembra, pues vamos a sembrar todo lo bueno y lo mejor, porque después vamos a segar eso. Pues si estamos sembrando lo contrario, ¿qué vamos a segar? Pues cosas que nadie deseó. Por eso, esto no lo frena ni la inteligencia, ni la tecnología, ni nada, porque esto es, tú siembras, tú recoges y estamos en ese rol. Y no te puedes librar de eso porque se siega lo que se siembra. No te puedes librar de esa rueda. Por eso dice Jesucristo claramente que el destino final, al estar los gobiernos y todo el mundo alejado de Dios, apartado de Dios, en contra de Dios, el destino final es que si Él no interviene, aquí no se salva nadie. ¿Dónde va? A la destrucción. ¿Es esto algo nuevo? No. Esto lo repiten todas las religiones de todo el mundo, sean cristianas o no. Todas lo repiten. Un camino bueno para un destino maravilloso. Un camino malo para un destino que no queremos ni siquiera ni pensar en él, ni imaginarlo. Pero tenemos el plano real de vida también, ¿no? Entonces, en el plano real de vida, y encima con los medios de comunicación que tenemos hoy, estamos viendo los horrores, las cosas horrendas que están pasando, que parece que hasta la propia naturaleza se está riendo de nosotros. Y vienen temporales, inundaciones, borrascas, huracanes, que parece que están arrasando, o sea, que la propia naturaleza como si estuviese rebelando contra el comportamiento humano. Y claro, a alguien esto le puede parecer jiji, jajaja. Pero es que la Biblia dice claramente que Dios utilizaría esos medios naturales para castigar a la gente. Y por ejemplo dice que en su tiempo caerán piedras de granizo, a lo mejor pues del tamaño de una pelota de hockey de estas, ¿no? O sea, imagínate. ¿Y los hombres qué harán? Maldecir a Dios. Van a ver cómo caen a lo mejor unas gotas de granizo como unas pelotas de ping-pong y la gente maldiciendo a Dios. Pero Dios dice que utilizará esos medios naturales también para castigar al ser humano. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su maldad, por su egoísmo. El estandarte internacional es el egoísmo. El egoísmo es el estandarte internacional. Los gobernantes, ¿por qué van a ser arrasados los gobernantes? Os voy a decir un secreto a ver si os suena. Porque ningún gobernante le quiere ceder su puesto de gobernación a nadie. Es una tremenda pelea, una tremenda contienda entre ellos por querer gobernar. Vosotros pensáis que cuando Cristo, que es el rey del universo, y diga, bueno, voy a gobernar yo directamente sobre la tierra, ¿vosotros creéis que los gobernantes de la tierra van a permitir que Jesucristo venga a tomar su corona para gobernar en la tierra? ¿Os creéis eso? No. Ni siquiera los líderes religiosos, cuando Dios envía a un siervo de ellos, a esos líderes religiosos, siendo líderes religiosos que creen en Dios, y dicen, mira, yo vengo de parte de Dios, soy un enviado de Dios, y vengo a decirte eso. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Mataron precisamente a los que enviaba Dios. Los líderes no quieren que nadie los lideren ni ceder su liderazgo a nadie, y los gobernantes menos. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo viene en gloria, viene del cielo, los reyes de la tierra harán la guerra contra él. Van a hacer la guerra contra él. Ahora, ¿quién va a vencer esa batalla? ¿Quién la va a vencer? Pues ni que decir tiene que quien va a vencer la batalla es Jesucristo con sus ángeles. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate una manada de indios con espadas y con lanzas y con arcos
luchando contra las armas modernas de una potencia como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer esa manada de indios? Los pobrecitos. Nada. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos humanos contra lo que Dios trae del cielo, contra lo que Cristo trae del cielo con sus ángeles? Nada. Son como una manada de indios ahí, con espadas y con lanzas, contra el poder que trae Dios del universo. Van a ser completamente arrasados, destruidos. Dice Dios que quedarán como estiércol en la calle, que nadie los va a recoger. Así es como van a quedar. Y los que queden de la bestia salvaje o del falso profeta, ¿qué va a pasar? Que se van directitos al lago de fuego. Allí será su llanto y el crujir de sus dientes. Allí van a suplicar morir por un tiempo. Después serán completamente destruidos. Dios antes dice claramente que las personas que están en oposición a Él van a suplicar la muerte. Van a querer la muerte como una persona que va viajando en un desierto, suplica por un vaso de agua en medio del tremendo calor o de un poco de agua. Es lo que va a pasar, pero Dios dice, la muerte huirá de ellos, la muerte se escapará de ellos. Van a tener que pasar por ese proceso de sufrimiento, de tormento, se llama en la Biblia, serán atormentados de tal manera que van a suplicar la muerte. Y claro, esto los reyes, los gobernantes, todos los que lideran las élites conformadas por estas élites de la gente más rica del mundo, económicamente hablando, que son los que gobiernan el mundo entre los bastidores, esta gente no se van a librar. Van a decirle a las montañas y a las rocas de las montañas, caigan sobre nosotros para escondernos, para protegernos de la ira de Dios y del Cordero, porque ha llegado la ira de Dios y del Cordero. ¿Qué es lo que Dios va a traer? ¿Cómo va a ser la ira de Dios y del Cordero que trae? Sobre todo la gente que se empeña en vivir en oposición, en contra de Dios. Que en vez de amar la bondad, aman la maldad. Que en vez de amar la misericordia, pues venga la cólera, venga la venganza, venga el odio, venga el rencor. Que en vez de amar el amor, pues fomentan el odio. En vez de amar la paz, ser pacificadores, pues fomentan la violencia. Que sabiendo que hay inventos tan grandes hoy en día, porque hay inventos maravillosos, que podíamos estar aquí teniendo unas energías, unas fuentes de energía que a lo mejor no contaminan el aire, que a lo mejor es mucho mejor para todo el mundo, las tienen ahí escondidas. Tecnologías que podíamos vivir en otro nivel, en otra índole, de otra forma los seres humanos, que no contaminasen tanto el aire ni la atmósfera. Son un sinfín de cosas que ellos podían estar haciéndolo todo ahora para eliminar el hambre del mundo, para eliminar las guerras, para eliminar el dolor, el sufrimiento. ¿Y lo están haciendo algo? Si dice la Biblia que el egoísmo es el estandarte internacional. ¿Qué es el estandarte internacional? Es el egoísmo, es la codicia, la avaricia, la lucha por el poder, y no oyen la frase que hay detrás, que estamos gritando, que dice, tened cuidado con el poder. Sí, esto es para todo el mundo. Tened cuidado con el poder. Tened cuidado con el poder, porque quizás detrás hay alguien mucho más poderoso, mucho más justo, mucho más leal, mucho mejor en todo, y que él sí que tenga ese poder y esa autoridad para poner todo perfectamente en su sitio. Y la palabra clave que salta aquí en este momento es mejor obedece a Dios. Trata de entender lo que Dios dice, trata de entender lo que Dios quiere, trata de entender cuál es el Espíritu de Dios, qué es lo que Dios está pidiendo, y hazlo, obedécele. Busca la paz, sigan tras ella, busquen el amor, busquen el ayudar, el optimizar todo esto, evitando todo lo malo que se pueda evitar. Pero
La solución os la doy. Tienes que escoger. Punto y final. No hay otro método, no hay otra salida. Tienes que escoger el bando en el que vas a estar. O vas a estar de parte de Dios, en armonía con Dios, con todo lo que Él te dice, o vas a estar de parte de Satanás, el diablo y sus demonios. ¿De parte de quién vas a estar? Porque si eres ingenuo, como fui yo cuando era joven, que tenía yo de aquella 300 años, hace de estos 700 años o 800, y piensas que vas a cambiar el mundo, no lo vas a cambiar. Y la orden viene de arriba y dice, salta de ahí, sepárate de ahí, como si eso fuese la mierda, sepárate de ahí. Y yo, sencillamente, dije, Jesucristo sería así, haría así, no, yo dije, pues no, yo obedezco, yo me separé. Después, con el paso de los años, las estadísticas dicen que gente joven, como era yo en aquel tiempo, millones de muertos por culpa de vicios como las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, de andar por caminos en contra de Dios. Porque Dios dice, las personas que están apartadas de mí acortarán sus días sobre la tierra. Eso ya te lo da. Las personas que están fuera de la ley de Dios van a cortar sus días aquí en esta tierra. Pero no dice solamente, dice, y quizás puedan acarrearse la muerte prematura. Esto está descrito en Proverbios. Se pueden acarrear la muerte prematura. Y cuando vemos las estadísticas de la cantidad joven que ha muerto, gente preciosa, gente maravillosa, gente quizás más que buena, pero que han caído en la trampa de los vicios, de toda esta corrupción que hay en este mundo y están bajo tierra. ¿Era mala gente? No. Precisamente la gente que más cae es la gente buena, porque son ingenuos, porque no creen en la maldad que hay detrás del maligno, la perversión y lo que acabo de decir hace un rato, que Satanás es un cruel asesino y sabe muy bien cómo seducir, cómo engañar a la gente para que caigan en sus garras y destruirlas. Y la gente que es buena no creen en esa maldad, ni que exista realmente esa maldad. A lo mejor para creer en esa maldad y saber que existe realmente esa maldad, pues hay que ser un poco más malos, tener un poco de más de esa pillería, de esa maldad, decir, cuidado, no te dejes engañar, que no todo es tan bueno, no, que Pepito, que Juanito, que Antoñito ya murieron de sobredosis, ya murieron en un accidente de tráfico, ya los mataron a navajazos en aquel sitio, ya tal, o sea, no tan bueno. Y hoy ya no somos tan tontos, pero seguimos siendo ingenuos. Se están forrando de dinero las fábricas o las empresas que venden alarmas. Yo, por donde voy, veo casas y casas y casas y chalés y todo lleno con alarmas de seguridad. Y algunos pueblos no. Cuando viajo por ahí, en algunos pueblos veo, y esto es real, en algunos pueblos, son pueblos bastante por ahí alejados, que hay gente que todavía se deja las llaves en la puerta de la casa. Y tú vas a un pueblo y dices, anda, aquí en este pueblo la gente se deja las llaves en la puerta de la casa. Hay esa confianza, pero métete en otros sitios. En otros sitios te tienen la alarma, 4 perros, la escopeta y sabe Dios qué más tienen por ahí. O sea, es que es lo que hay. O sea, es una fuera de la ley de Dios. Y encima se empeñan en fomentar cosas que Dios condena tajantemente. ¿Qué dice? Cuando yo veo lo del orgullo gay, leyes humanitarias le dicen. ¿Y qué es lo que a mí me hace ver Dios? ¿Sabes lo que me hace ver? Cuando los inicuos se juntan, ¿ves cuando los inicuos se juntan? Es para que sean destruidos. ¿Veis el mensaje que viene de arriba? ¿Veis lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra? ¿Lo veis? ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Cuando los inicuos se juntan es para que sean destruidos. ¿Por qué se les llama inicuos? Porque son malas personas, porque son personas incultas, porque son personas que no tienen ningún tipo de cualidad ni nada de eso. No. Puede que haya gays o mariquitas que sean supereducados, generosos, buenas personas, que a lo mejor quieren ser más de lo mejor, pero sencillamente están
en una parte tan importante en contra de Dios, en oposición a Dios. Entonces, cuando una persona se pone en contra, en oposición de Dios, en cualquier ámbito de la vida, se está convirtiendo en un indolente o inicuo. Inicuo e indolente, me da igual. Esto que puede ser muy tan importante, yo me lo paso por el forro. O lo justifico, me busco una excusa, ¿sabéis? Uno de los grandes pecados, ¿no? Me busco la excusa, justifico esto, le doy una razón de ser y yo lo hago. ¿Y qué pasa? Que después viene, como decía el otro, Paquito con la rebajita. ¿Y qué es? Cuando tú veas que esta gente que está en oposición a mí, que está totalmente actuando en contra de mi ley, de mis normas, que yo repito, enfatizo una y otra vez en la palabra de la Biblia, que digo una y otra vez que estas personas no entrarán, que serán condenadas, que les puse el ejemplo de Sodoma y de Gomorra, y los ves que están trabajando en oposición a mis normas, ¿para qué se juntan? Es para que sean destruidos. Y siempre lo digo en cada charla, y lo vuelvo a repetir. Dos grandes noticias. Finalmente, el proceso es selectivo. ¿Qué significa esto de que es selectivo? De que Dios jamás va a los justos a tratarlos como culpables y jamás Dios a los culpables los va a tratar como justos. Dios va a actuar perfectamente bien. Las personas buenas, fieles, recibirán su premio como personas buenas y fieles, y las personas malas, un pago también. Y a Dios no se le miente, a Dios no se le engaña, Dios lo sabe todo, lo sabe todo. Yo no tengo ningún tipo de odio ni a los mariquitas, ni a los maricones, ni a los gays, ni a los trans, no tengo ningún tipo de odio ni de nada, o sea, tengo algo de tanto valor, demasiado valor como para odiar a nadie, no odio a nadie para nada. Te daría un beso en la boca para demostrártelo, no tengo ningún odio de a nadie. Tengo que decir, no te arrepientes, te va a pasar lo que pasó en Sodoma y Gomorra, te va a pasar eso. ¿Qué pasó? Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, son ejemplos amonestadores para que ustedes ni se engañen ni se dejen engañar. Porque a lo mejor Dios ya tiene previsto este argot de leyes humanistas. Y nosotros lo que somos unos delincuentes, porque queriendo imponer la ley de Dios, somos antihumanistas. Y es mentira. Sencillamente hacemos valer lo que Dios mismo dice. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no miente, porque sabemos que Dios no engaña y porque nosotros estamos con Dios. Y a mí Dios yo veo esa multitud y a mí Dios me dice, ¿ves esta gente aquí reunida en oposición de mí? Cuando tú los veas así, es para que sean destruidos. Tú estás tomando tu posición ante Dios. Y ahora te voy a dar la segunda gran noticia. Que tú, hoy en día, y quizás mañana y pasado, tú tienes libre albedrío y eres el que tienes el derecho, la oportunidad, el privilegio o la voluntad de ponerte donde tú quieras. Tienes la oportunidad de elegir el lado que tú quieras. Si te pones de parte de Dios, vas a tener el perdón de los pecados. Si te arrepientes, te pones de parte de Dios, vas a tener el perdón de los pecados. Vas a tener la salvación, vas a tener la vida eterna. La inmortalidad bajo el glorioso reino de Dios. La vas a tener tú, seas quien hayas sido. Dios no se deleita en la destrucción de los inicuos. Dios lo que quiere es que las personas inicuas se arrepientan, que cambien y quiere que se salven. Dios dice, yo quiero que te salves, seas quien seas. Y tú tienes la oportunidad de elegir el lugar en el que te pones. No decide por ti ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tu amante, ni tu prima la de Valladolid, ni San Papucio bendito. Eres tú solo, tú ante Dios, solo ante el peligro, el que toma la decisión, el que puede tomar la decisión y elegir el lugar donde quieres estar. Teniendo muy claro lo que Dios dice. Pero si tú dudas de lo que yo te estoy diciendo,
coge la Biblia y léela. No te conformas con la Biblia, lee el Bhagavad Gita, lee el Corán, lee cuantos libros sagrados encuentres en el mundo y te van a decir todos lo mismo. Porque hay ciertos aspectos en que todas las religiones coinciden en lo mismo. No es una cosa de que los cristianos, o no es una cosa de que los musulmanes, o no es una cosa de que los budistas o los hindús. No, es que hay ciertas cosas en que todas las religiones del mundo están diciendo lo mismo. Entonces pasa una cosa. O están todos locos o están hablando de algo. ¿Y quién los puso de acuerdo? Porque esto es desde hace miles de años. ¿Quién los puso de acuerdo? Si antes vivían en sitios distintos y distantes, tan distintos y tan distantes que no podían tener comunicación entre ellos, y estas culturas tienen sus escritos sagrados desde hace tantos miles de años. Dicen que los Vedas, de los escritos de los hindús, tienen más de 4.000 años están escritos, ya están diciendo lo mismo. Estamos todos hablando de lo mismo, coincidimos en todos en lo mismo, prácticamente en lo mismo. Sí que hay ciertas diferencias que nosotros las hacemos notar y las diferenciamos y en esos aspectos ponemos los puntos sobre las is también, pero hay cosas como esta. Pues después los cogen el odio ¿a quién? ¿A quién? Repito, ¿quién los puso de acuerdo? Porque las peores matanzas de la humanidad fueron las religiones contra las religiones. Católicos contra protestantes, la guerra de las cruzadas, católicos contra musulmanes, la guerra de los niños, la guerra de los Sikh contra los budistas, las guerras de... O sea, toda la historia está manchada de sangre de religiones contra religiones. ¿Por qué? Porque están detrás también los políticos. Entonces, si todas las religiones estuvieron siempre enfrentados entre sí, con ese encono, ¿quién los puso de acuerdo? En cuanto a quién es Dios, en cuanto a cómo es la personalidad de Dios, en cuanto a que hay un ser todopoderoso, lleno de amor, un Dios que es amor, que es sabiduría, que es conocimiento, que es bondad, que es supremamente atractivo, que es supremamente hermoso, que es supremamente... ¿Quién nos puso de acuerdo en todo eso? ¿Quién nos puso de acuerdo en la ley de Dios? Y todos dicen prácticamente lo mismo. ¿Quién nos puso de acuerdo? Eso es lo que hay que pensar. ¿Y están todos locos o estamos hablando de algo? No lo sé. Porque puede que estemos todos tarados de la cabeza o puede que estemos hablando de algo. Y puede que tú tengas la capacidad de pensar y tomar una decisión sabia, ser inteligente, pensar. Solamente la creación demuestra que hay un creador. Lo repito también muchas veces en mis charlas. Solamente la creación demuestra que hay un creador. Y si tú no crees que hay un creador, algo te falla, algo muy serio. Vete a un psiquiatra, a un psicólogo o vete a meditar un tiempo a un monte. ¿Qué tienes mal? Porque una persona que no reconoce en la creación, en ver a un ser humano, a un creador, es que tiene una falla muy, muy mala. Y la Biblia, te voy a decir de cómo habla Dios de esas personas que no creen en Dios viendo la creación. Hablan de personas malas, malvadas. Habla de personas perversas, que son perversas. Habla de personas necias, estúpidas, ignorantes, casquivanas, cabezudas, que tienen algún tipo de tara de este tipo o algo peor. O sea que si tú no crees en Dios, dices, afirmas realmente que eres ateo, examínate a ti mismo. ¿Realmente por qué? Me vas a poner una excusa, ya lo sé. Ya, pero si hubiese un Dios tan bueno, tan poderoso, que nos quiere tanto, que nos ama tanto y se interesa por nosotros, ¿por qué permite todo esto? Sé, ya sé, pero eso también lo explica la Biblia, ¿por qué Dios permite todo esto? Lo he dicho en muchas charlas mías. Hay una guerra espiritual, fuerzas malas, fuerzas buenas. Hay una cuestión que resolver. ¿Podrán los seres vivir maravillosamente sin Dios, desligados de Dios? Dios, que es el supremamente sabio, dice, no. Si vivís desligados de mí vais a ver todo un desastre. Vais a ver sufrimiento, dolor. Vais a ver, en una palabra, una maldición. Algo maldito, algo indeseable, si os apartéis y os separáis de mí. Pero sin embargo, si queréis andar conmigo y vais a estar de mi parte, de mi lado, va a ser todo una bendición. Vais a ver todo lo bueno, lo maravilloso, todo lo que realmente merece la pena, lo que siempre habéis querido, lo que siempre habéis buscado se realizará para vosotros. Se cumplirán todos vuestros deseos de lo que siempre realmente habéis querido y deseado. Y tendréis la bendición y la invocación de bien y todo os vendrá bien.
pero si estáis en contra mía, no. Y yo os digo, dice Dios, yo os digo, elige la bendición, elige lo bueno para ti. Yo lo único que quiero es lo bueno, no lo mejor para ti, por medio de escuchar mi voz y por medio de obedecer lo que te digo. Eso es lo que Dios dice. Él, como lo sabe, te lo dice, te lo exhorta. Y yo te digo, elige la bendición, lo bueno, lo bueno que es para ti. Y verás, lo verás el beneficio de todo eso. Lo verás. Y Dios no miente, Dios no engaña. Y tú tienes la completa libertad y no eres esclavo ni de nada ni de nadie. Dios te liberta por completo. Dice Cristo, yo os haré libres, nos da la libertad. Nadie te puede estar señalando con el dedo porque tú fuiste, porque tú hiciste. No, Dios te perdonó, eres libre, un hombre libre, limpio, eres libre ante Dios. Dios te da poder y te limpia más para que sigas más su camino. Y es así como funciona todo esto. Entonces esa es la otra gran noticia que tienes. Primero, que Dios quiere para ti lo mejor y tiene el poder y tiene la voluntad, el espíritu de querer dártelo porque es supremamente generoso. Y la otra, que tú tienes el poder de decisión para ver todo ese beneficio. Y es suficiente. Hasta aquí es suficiente. No hace falta ser muy listo, ni muy inteligente, ni tener... El mal es lo que trajo el mal. Satanás, el diablo, es el que trajo el mal. Es nuestro enemigo, nuestro cruel asesino. No queremos tener nada que sea de su mundo, nada, ni que nos roce, no queremos saber nada, porque sabemos las consecuencias, como por ejemplo acabo de comentar hace un momento, gente joven, preciosa, maravillosa, linda, enterrada, se las ha llevado al huerto, les ha engañado como tontitos, y llevan los ingenuos y han caído en su trampa, el resultado, la muerte, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo Dios es muy distinto. Con Dios tienes una esperanza para el futuro, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y es Dios mismo el que te dice, yo no me deleito, no quiero la destrucción del inicuo. Yo quiero que el inicuo se arrepienta, se ponga de mi parte y se salve. Y tanto amo Dios al mundo que envió un Salvador. Por eso Jesús se llama el Salvador del mundo. No porque Dios quiere que el mundo se condene, sino porque quiere que los hombres se salven por medio de Él, por medio de creer en Él, por medio de creer en lo que Dios dice, por medio, lee la Biblia, conoce, aprende, quiere saber, entiende que no son 70 ni 80 años, estamos hablando de la vida eterna, de la vida en gloria, de la inmortalidad. Bueno, amigos, espero que habéis disfrutado de esta charla, que os haya dado luces a entender. Os quiero, os amo mucho y deseo lo mejor para vosotros. Y como os quiero y os amo mucho y os quiero lo mejor para vosotros, tengo que ser muy claro hablando. Soy tan claro hablando no porque quiera ofender, sino para que entendáis que lo que yo os digo es que sé lo que estoy diciendo, sé muy bien lo que Dios mismo dice, y además, como dijo Jesucristo muchas veces, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, vete a lo escrito. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Os dejo un regalo final, la palabra de Dios, la Santa Biblia, la puedes tener en tus manos, seguro que tienes alguna en tu casa. Ábrela y léela. La trata de aprender, pídele a Dios, órale a Dios. Verás cómo Él es un ser real y te va a ayudar de verdad. Hasta la próxima, amigos. Vale, córtalo y luego lo dices.